Hola, mi nombre es Dulce María Chávez Peña y voy a presentar el tema de miomas uterinos, así como intervenciones y diagnósticos de enfermería. Los miomas uterinos, o también conocidos como leiomiomas, son tumores benignos que se originan principalmente en el útero, en el músculo liso. Se le conoce también como fibroides. Estos aparecen en el 75% de las mujeres mayores de 30 años. Son raros los casos que se presenten en mujeres de 20 años y la mayoría de las mujeres que se involucren después de la menopausia es gracias a los estrógenos que promueven su crecimiento, mas no inicia. Si bien, como había mencionado, los miomas uterinos o leiomiomas son tumores benignos del útero, es decir, una lesión que no es cáncer y no tiene ningún riesgo de transformación maligna. A simple vista, los leiomiomas o miomas uterinos son firmes, de color gris pálido, verticilados, tienen una superficie de corte abultada y los bordes son blandos. Están compuestos con el mismo tejido del útero y pueden llegar a medir desde 1 milímetro hasta 30 centímetros de diámetro. Los miomas uterinos o leiomiomas se presentan en mujeres exactamente en el útero. El útero es un órgano mayormente compuesto por músculo liso. Por otra parte, el mioma es un crecimiento anormal del área de estas musculaturas. El mioma uterino está compuesto exactamente por el mismo tejido del útero, siendo que apenas es una lesión más densa. Como ya había mencionado anteriormente, estas son las características del mioma uterino o leiomioma. Como mencioné, son firmes, son de color gris pálido, están verticilados, son carentes de cápsula, pueden medir desde 1 milímetro hasta 30 centímetros de diámetro, con una superficie de corte abultada con bordes blandos y se diferencian por el miometrio cercano. Como vemos en la imagen, el mioma tiene bordes irregulares y pues es de un tamaño un poco más grande. En los miomas uterinos o leiomiomas se presentan cuatro tipos de tumoraciones según su localización en el útero, como está el mioma submucoso, el intramural, el subseroso y el mioma pediculado. Como ya sabemos, existen cuatro tipos de tumoraciones, los cuales se clasifican según su localización. El primero es el mioma submucoso, los cuales son los tumores que crecen justo debajo del miometrio, la cual es la capa que recubre la pared inferior del útero. Así como vemos en la imagen, el mioma abarca también gran parte de la cavidad uterina. Entonces, mientras más grande se vaya haciendo el mioma o la tumoración, más cavidad uterina va a ir abarcando. Bien, seguimos con el mioma subseroso. Estos son tumores que crecen justo debajo de la serosa, es decir, la capa que recubre la parte externa del útero. Como lo vemos en la imagen, son los miomas que crecen externamente del útero. Estos les dan una apariencia nodular, o sea, una apariencia abultada al útero. Bien, esta es la tercera tumoración, que es el mioma pediculado. Son tumores serosos que crecen y abarcan destacándose del útero. Quedan sujetos a un fino cordón llamado pedículo. El mioma pediculado puede crecer hacia adentro de la cavidad uterina o hacia afuera del útero. Como lo vemos, está el mioma y está sujeto por un fino cordón. Bien,
La última tumoración es el mioma intramural. Estos son tumores que crecen dentro de la pared muscular del útero. Cuando son demasiado grandes pueden distorsionar la pared externa como los miomas subserosos y la pared interna como los miomas submucosos. Como lo vemos en la imagen, quedan como en medio del subseroso y el submucoso. Entonces eso hace que distorsione las paredes musculares del útero. Bien, continuamos con los signos y síntomas. La sintomatología va a depender mucho de la localización, el tamaño y la dirección del crecimiento del tumor. Aproximadamente la mitad de los casos son asintomáticos y no contribuyen a ningún riesgo para la mujer. Algunos de los síntomas que puede presentarse una mujer con miomas uterinos son las hemorragias. Las hemorragias son síntomas más frecuentes de un mioma que se caracteriza por menstruaciones abundantes y prolongadas con presencia de coágulos en la mayoría de las ocasiones. El dolor es otro de los síntomas que puede presentar la mujer con miomas uterinos. Este es un dolor de forma aguda, más o menos intenso y persistente, aunque también se puede presentar de una forma crónica, con una sensación de pesadez, sobre todo cuando la mujer está mucho tiempo de pie. Son causas de dismenorrea y en algunos de los casos pueden provocar dolor muy agudo y fiebre. Esto se produce generalmente en el 30% de las mujeres con miomas uterinos. Otra de las complicaciones que puede generar la paciente es el fenómeno de compresión. Este es debido al aumento del tamaño del mioma uterino, ya que como había mencionado anteriormente puede llegar desde 1 milímetro hasta los 30 centímetros de diámetro. Esto generando una presión sobre los órganos vecinos, como es el recto, que puede provocar el estreñimiento y la compresión de la vejiga e intestinos, que estos pueden generar molestias al orinar, como es la incontinencia secundaria. Bien, también se puede generar en la paciente la esterilidad e infertilidad, aunque normalmente los miomas no tienen repercusiones en la fecundidad. Hay ocasiones en las que se produce la esterilidad por compresión y alteración del funcionamiento de las trompas de falopio. En otro de los casos se altera la cavidad endometrial y el impedimento de la correcta implantación y crecimiento del embrión, esto generando la esterilidad e infertilidad. Las causas de los miomas no se sabe con exactitud, pero se cree la posibilidad de que el estímulo para su proliferación esté dado por los estrógenos. Bien, en el tratamiento de los miomas uterinos se le administrará medicamento a la paciente cuando presenta síntomas muy notorios, tamaño de 6 centímetros de diámetro en el mioma, crecimiento rápido, cirugía de extracción. Se emplean tratamientos hormonales para reducir el tamaño de los miomas y reducir temporalmente los síntomas. Cuando el estrógeno influye en el crecimiento de los miomas, se indice mediante fármacos con el antagonista de la hormona liberadora de gonadotropina. Este es un estado de hipoestrogénico similar a la menopausia. Para disminuir los síntomas de la hemorragia se utilizan progesterona y anticonceptivos orales, ya que para el dolor se administran no esteroideos. También se está el tratamiento quirúrgico, el cual se realiza extrayendo los miomas y mejorando resultados y disminuyendo el periodo de recuperación. Bien, continuamos con el diagnóstico enfermero. Tenemos el riesgo de sangrado debido a que puede presentar hemorragias la paciente por los miomas uterinos. Tenemos el dolor agudo, que es el principal síntoma para los miomas uterinos.
Y el estreñimiento, ya que con el crecimiento del mioma puede comprimir estructuras como es el intestino, que nos puede provocar estreñimiento. En los indicadores del proceso tenemos la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Este es importante tener un monitoreo constante debido al riesgo de hemorragia de la paciente. El adaptar estrategias de control de riesgo y controlar los cambios del estado general de la salud. Hay que tener monitorizada a la paciente para los cambios que sucedan en el transcurso del día. El utilizar medidas preventivas y utilizar medidas de control no analgésicas, esto es para darle una estancia mejor a la paciente y tratar de aliviar su dolor. En el manejo del estreñimiento es importante para brindarle una mejor atención a la paciente. Y el dolor abdominal. Bien, ya para finalizar tenemos las actividades. Estas actividades las manejamos en el proceso y las aplicamos en la paciente. Tenemos el proporcionar información verbal y escrita al paciente de todos los aspectos, centrar la asistencia y objetivos terapéuticos para la prevención de complicaciones, realizar terapias de relajación, monitorización del proceso de la paciente, vigilar a la paciente por las posibles hemorragias, controlar los signos vitales incluidas la presión arterial, monitorización de signos vitales, especialmente la presión arterial, enseñar a la paciente principios del manejo del dolor, utilizar medidas de control para el dolor antes de que sea muy intenso, proporcionar a la paciente un alivio del dolor óptimo mediante analgesias prescritas. Bien, asegurarse de que la paciente recibe los cuidados analgésicos correspondientes, realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad y gravedad. Fomentar el aumento de líquidos, enseñar a la paciente a que registre las evacuaciones y sus características y evaluar el registro de la paciente. Sin más que decir, muchas gracias por la atención.